Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 9 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para recibir la palabra de Dios, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Que desechemos toda malicia de nuestra vida y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105. Perseveremos en ella, perseveremos en la palabra de Dios y demos mucho fruto, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en Primera de Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 1 al 13. Tentaciones en el desierto. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús respondió: Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Le llevó después a Jerusalén, le puso sobre el aleto del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió:
está dicho: no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy domingo 9 de marzo, Día del Señor, estamos leyendo San Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13, donde nuestro Señor Jesucristo es tentado por el diablo en el desierto. La tentación siempre viene del diablo. Nunca el Señor va Él a permitir que nosotros pequemos, porque dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8, que el que peca es del diablo. Entonces, vamos a pensar en algo. Una cosa es la tentación, otra cosa es el pecado. Cuando estamos ante una tentación, nosotros podemos resistir a la tentación. Por ejemplo, a través de la oración. En Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41, dice el Señor Jesucristo: velen, oren, para que no caigan en la tentación. Y por eso el Señor pide que ustedes y yo oremos mínimo 1 hora diario. ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación. Nos dice en Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41. Y otra cosa es el pecado. El pecado es ya cometer una desobediencia a los mandatos de Dios. Eso es el pecado. Entonces, una cosa es la tentación, otra cosa es el pecado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice la palabra de Dios: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Entonces, cuando tenemos una tentación ante nosotros, Dios nos dará la fuerza. ¿Para qué? Para que no caigamos en desobediencia a Dios, para que no caigamos en pecado, sino para que resistamos con éxito a la tentación. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: no habéis sufrido tentación superior a medida humana. El Señor nunca nos da pruebas más grandes que nosotros, o tentaciones. No hay tentación que el Señor permita a nosotros que nosotros no podamos vencerla. Sino dice: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Dios no permitirá jamás que seamos tentados sobre nuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación nos dará modo de poderla resistir con éxito. Con la tentación, el Señor nos dará la fuerza, con su gracia, de ustedes y yo poder resistir con éxito. Entonces, cuando tenemos una tentación ante nosotros, entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, doblar rodillas, ayunar, orar. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Una vez que nos dejamos arrastrar de la tentación, ya podemos caer en el pecado. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 14, nos dice así la palabra de Dios:
Ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba. Dice cuando haya una tentación, una prueba ante nosotros, no digamos, es Dios quien me prueba. Les pongo un ejemplo. Una persona que sea casada, un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, que de pronto se le presente otra persona elegante, bonita. Y a veces uno puede pensar, oh, Dios me está dando una nueva oportunidad. Y no es así, porque Dios no quiere que ustedes y yo caigamos en desobediencia a Dios, que es el pecado. Dios quiere que ustedes y yo resistamos a la tentación. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice que estén vigilantes, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, quien está distraído para hacerle caer en la tentación. Y dice el versículo 9, 1 de Pedro 5, 9, resistidle firmes en la fe. En Santiago 4, 7 dice, someteos a Dios, resistidle al diablo y él huirá de ustedes. Entonces la tentación siempre va a estar ahí, en nuestro pensamiento, en nuestros ojos, a través de nuestros oídos, siempre va a haber alguna tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir firmes en la fe. Por eso cuando Jesús nos enseña a rezar el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13, nos dice la parte final del Padre Nuestro, no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del mal. Entonces, regresamos a Santiago capítulo 1, versículo desde el 13. Ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios no es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia, por su propia inclinación al pecado, porque como somos de carne, dice Jesús, la carne es débil, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Allá en Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 42. O que no habéis podido velar conmigo una hora, oren para que no caigan en la tentación. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. Y dice, porque Dios no es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia, que es la inclinación al pecado. Por eso dice San Pablo allá en Romanos capítulo 7 del versículo 14 en adelante, como soy de carne, soy inclinado al pecado, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, porque tengo la inclinación hacia el pecado. Y dice, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. La concupiscencia, que es la inclinación hacia el pecado, dice, una vez que la concupiscencia, dice, después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Por eso nos dice San Pablo en Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte, el don gratuito de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros pidámosle cada día al Señor que nos dé la fuerza para que ustedes y yo podamos resistir a las acechanzas del enemigo a través de la oración. Que ustedes y yo nos podamos someter a Dios para que
el diablo no nos tiente y no nos haga caer en la tentación. Entonces, en el Evangelio de hoy dice San Lucas capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Jesús, lleno de Espíritu Santo, una vez que Jesús se bautizó en el Jordán, el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma y se posó sobre él. ¿Recuerdan? Y se escuchaba una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Entonces, dice, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por el diablo. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 15, Jesús es igual a nosotros, excepto en el pecado. Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos para así ser compasivo con nosotros. Y Jesús experimentó también la tentación. Ahora vamos a ver cómo es que Jesús resistió a la tentación y cómo es que Jesús nos enseña a resistir firmes en la fe, a resistir a la tentación firmes en la fe. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Jesús le responde con la Escritura. El diablo le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le responde con la Escritura. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús nos enseña a resistirle al diablo con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Como dice allá en Efesios capítulo 6 del versículo 15 al 16. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y Jesús nos enseña a vencerle al diablo con la palabra de Dios. Dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Entonces, primero el diablo le tienta a Jesús porque él tenía hambre. Ahora el diablo le tienta a Jesús mostrándole todas las riquezas. Y dice, si me adoras, todo será tuyo. Y aquí Jesús le va a contestar otra vez, le va a contestar el Señor con la palabra de Dios. Dice, si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió. Escuchen lo que Jesús respondió. Otra vez Jesús responde con la Escritura. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Otra vez el Señor nos enseña que ustedes y yo vencemos al diablo, vencemos a la tentación con la palabra de Dios, con la oración. Versículo 9 dice, le llevó después a Jerusalén, le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. Ahora el diablo
le va a citar la escritura al Señor, le va a citar el Salmo 91, versículo del 11 al 12. Dice el diablo: está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. El diablo le cita a Jesús la Sagrada Escritura, Salmo 91, del versículo 11 al 12. Y Jesús le responde otra vez con la Sagrada Escritura. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. El Señor le responde con la Sagrada Escritura. ¿Cuán importante es para ustedes y yo la Sagrada Escritura? Y dice: acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. El diablo no pudo con el Señor, el diablo se fue. ¿Qué nos enseña hoy el Señor? Que ustedes y yo debemos de enamorarnos de la Sagrada Escritura para así defendernos de los ataques del enemigo. Vamos a leer Efesios capítulo 6, del versículo 14 en adelante, donde San Pablo nos da unas armas para que ustedes y yo podamos combatir al enemigo. Efesios capítulo 6, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Dice: el combate espiritual. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. ¿Qué nos dice San Pablo? Dice: revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Tenemos que revestirnos de las armas ¿de quién? De Dios, para que así podamos resistir y no caer en el pecado, en las acechanzas del diablo. Dice: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios. Otra vez repite: tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. O sea que tenemos que luchar, tenemos que vencer la tentación dejándonos llevar por las armas de Dios, y tenemos que vencer la tentación y perseverar, siempre venciendo la tentación. Dice: por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Versículo 14. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestíos de la justicia como coraza. La primera arma para vencer al diablo, la verdad. Porque el diablo, dice Juan 8:44, es el padre de toda mentira. Dice: poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestíos de la justicia como coraza. Tenemos que obrar con la verdad y justicia. Esas dos primeras armas para vencer al diablo. Y sigue, dice: calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del diablo.
como dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid firmes en la fe, dice también 1 Pedro 5:9. Y así el diablo huirá de nosotros cuando le resistimos firmes en la fe. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dice en Hebreos 4:12 y 13, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay nada que ella pueda resistirla. Entonces aquí vemos las armas de Dios para que ustedes y yo podamos resistir a la tentación, la verdad, la justicia, el celo por el Evangelio de la paz. Y que tomemos la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios. Por eso es importante que ustedes y yo no solamente nos guste leer la palabra de Dios y hacer todo nuestro esfuerzo por vivirla, sino enamorarnos, apasionarnos por la palabra del Señor, porque es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105. Ahora, para terminar, yo quiero leer con ustedes 1 de Juan, capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo 17. A ver, vamos a leer el versículo 16 y 17 y luego regresamos al versículo 13, 14, 15. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice, porque todo cuanto hay en el mundo, la consuficiencia de la carne, la consuficiencia de los ojos. La consuficiencia de la carne es aquella inclinación que ustedes y yo tenemos de darnos esos gusticos y gustazos que nos llevan al pecado a través de la consuficiencia de la carne, de la inclinación al pecado en la carne. También a través, dice, porque todo cuanto hay en el mundo, la consuficiencia de la carne, la consuficiencia de los ojos, ustedes y yo caemos en pecado por nuestra carne, con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, cuando ponemos los ojos en algo que no es Dios, como la riqueza, los bienes materiales, todo lo que nos aparta y nos aleja de Dios. Dice, y la jactancia de las riquezas. Miren, la consuficiencia de la carne, lo que hacemos con nuestro cuerpo que nos lleva al pecado, la consuficiencia de los ojos y la consuficiencia de las riquezas. El diablo a Jesús le tienta, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo le lleva, si eres hijo de Dios, bueno, si me adoras te daré todos estos reinos de este mundo. ¿Ven? Cuando ustedes y yo tenemos la jactancia hacia las riquezas. Y el Señor le dice, Deuteronomio 6:13, al Señor solo adorarás y a Él darás culto. Entonces, la Sagrada Escritura nos enseña que el diablo nos tienta con la consuficiencia de la carne, la consuficiencia de los ojos y la jactancia de las riquezas. No viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus consuficiencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece
para siempre. Ahora sí vamos a regresar al versículo 13. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice, bueno, vamos a leer desde el 12. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 12. Aquí San Juan nos está hablando acerca de guardarnos del mundo. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, la palabra de Dios aquí nos da una clave para que ustedes y yo podamos vencer al maligno. ¿Cómo es que vamos a vencer al diablo? ¿Cómo Jesús le vence al diablo? Con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Y dice, os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ustedes y yo somos fuertes espiritualmente cuando la palabra de Dios permanece en nosotros todos los días, no solamente cada domingo cuando vamos a misa. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, nos hace fuertes y así podemos vencer al maligno. Y dice el versículo 15, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso también nos dice en Santiago 4:4, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo de este mundo se declara enemigo de Dios. No podemos ser cristianos y vivir a lo mundano. O somos cristianos o somos paganos. Como dice Apocalipsis capítulo 3, versículos de 15 al 16. O fríos o calientes, los tibios los vomito. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de enamorarnos de la palabra del Señor, de apasionarnos por la palabra del Señor, para que seamos fuertes, para que la palabra de Dios permanezca en nosotros siempre y para que así podamos vencer al diablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Me llamo Carlos Pauta. Les agradezco a cada uno de ustedes por participar de la meditación del Evangelio del día. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.